Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Los Libros Son de Todos Radio. Cuando se oye la música de los Datsuns, ya saben ustedes que empieza nuestro programa para hablar de libros, literatura, cultura, muchas cosas más. Voy a empezar presentando a nuestro panel de hoy día, principiando por mi derecha. Tenemos a Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Jovis? Y a todos nuestros amigos que nos acompañan en este programa, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Siguiendo, tenemos a Jovi. Giovanna, ¿cómo estás? Buenos días, yo feliz de volver al programa y entusiasmada con el programita que se los hemos preparado. Yo creo que les va a encantar. Va con las fechas carnavaleras, entonces la van a pasar bomba. Así es, y tenemos finalmente a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Javier? Hola, Freddy, Jovi. Un gusto estar en este panel como siempre. Gracias, bueno, y como siempre, yo soy Javier, nunca me presento, pero sí, soy Javier. Bienvenidos a este programa. Antes de empezar, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que hacemos en la biblioteca, que es importante que la gente sepa. Estamos aquí en El Alto, en Villa Dolores, en la calle 3, entre Avenida Antofagasta y Tiahuanacu, en el Centro Comercial Urcupiña, en el Oasis Plaza, en el primer piso. Ahí nos encuentran en la biblioteca Los Libros Son de Todos. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Te prestamos libros por un mes. Tenemos muchísimos libros de literatura y de otros temas también. Así que vengan a buscar sus libros aquí, que lo importante es distraernos un poco leyendo. Y ahora que vienen carnavales, una buena sugerencia es quedarse en tu casa y no salir y leer. Pero también tendríamos que decir las novedades que tenemos, los espacios nuevos que vamos a ir abriendo y el convenio que estamos logrando también con los colegios, porque hemos empezado en la inauguración de los colegios, nos han invitado, entonces ya tenemos un colegio donde vamos a poder ir a prestar los libros y vamos a poder hacer talleres. Y también sería bueno que les informemos de los cafés que vamos a empezar ya a trabajar de manera colaborativa, entonces que va a estar genial también eso. Yo vi en el colegio, contanos más del colegio. Hemos ido a la inauguración con 7, me ha acompañado, hemos ido al Colegio Antofagasta, que ya hemos estado desde el año pasado con lo que es la promoción de la lectura. Entonces el director nos ha vuelto a llamar porque le ha encantado nuestro trabajo, entonces nos ha dicho que ya nos va a dar un espacio donde vamos a poder tener una biblioteca ya amoblada para que los chicos también puedan entrar, leer, vamos a poder dar también los talleres. Está muy entusiasmado el director con nuestro regreso, ¿no? Y con la oportunidad que nos va a dar de tener un espacio, porque dice que está en la currícula, entonces le va a facilitar mucho también al director que les podamos proporcionar los libros. Sí, excelente. Las gestiones que estamos haciendo como biblioteca Los Libros Son de Todos, sí. y todos los que estén oyendo este programa, si son profesores, directores, etcétera, contáctense con nosotros porque podemos ir tenemos libros para todos. Tenemos no sobra. Exacto, sería bueno que varios se vayan contactando porque nosotros estamos predispuestos a ir al colegio, a poner los libros, a prestarlos, a trabajar con los jóvenes, a trabajar con los niños, entonces búsquenos. Exactamundo. Luego tenemos los anticafés. Exacto. Estamos en Ciudad Satélite. Yo creo que ya esta semana, si no la próxima, pero ya vayan yendo a la calle Anticafé, así se llama, está en la Avenida del Policía y Diego Portugal o calle 6. En esa esquina, en Ciudad Satélite, van a encontrar la calle Anticafé. Es un espacio bien bonito, bien chiquito, pero bien lindo, bien soleado, donde ustedes tienen una mesita ahí para poder jugar, tienen juegos de mesa, puedes tomar tu café, tu juguito. Y vas a tener próximamente ahí también nuestros libros, así que vas a poder ir ahí a prestarte los libros de la biblioteca. Los Libros Son de Todos, también ahí van a estar físicamente los libros y vamos a estar también ahí yendo de vez en cuando también, bueno, una vez por semana para prestarles ya, para que se lleven a la casa y haciendo otras actividades también en la calle Anticafé. Vayan ya y conozcanlo, toda la gente ahí de Ciudad Satélite. Yo creo que les va a encantar porque es un espacio pequeño pero acogedor, donde pueden pedirse igual los libros, nos pueden decir qué libros quisieran que les llevemos también, porque la encargada está muy entusiasmada con nosotros, entonces nos va a pedir los libros, yo creo que vamos a poder hacer varias actividades con ella. Uh-huh. Y lo lindo es que estamos trabajando en comunidad, ¿no? Ella nos está dando el espacio del café y nosotros les estamos dando la facilidad de los libros. Exactamente. Por otra parte tenemos Esto No Es Café.
café, así se llama. Así es el título o el nombre del local. Esto no es café, que es un anticafé también, que está en la Plaza Triangular, en la Avenida Argentina. Del lado de la Plaza Triangular, donde venden los ceviches, están los puestitos de ceviches, bueno, al frente, ahí en un segundo piso, se suben unas graditas, ahí está Esto no es café, un espacio igual muy lindo, muy soleado, unas ventanas que dan al parque, a la Plaza Triangular, y ahí también van a estar nuestros libros, ya están nuestros libros, incluso pueden ir ya a leer ahí, es totalmente gratuito, ustedes van, se sientan, consumen lo que tienen que consumir en el anticafé, pero pueden leer todos los libros que están ya en Esto no es café en la Plaza Triangular. Así que también invitados ahí. Y también invitar, ¿no?, a los demás cafés que quieran que estemos nosotros también para poder llevar un montón de libros. Estamos atentos a sus sugerencias también, porque a nosotros nos gustaría llenar la paz de libros. Sí, esa es la idea y tenemos las ganas, tenemos los libros, así que solo falta esos contactos y Exacto. los que ustedes quieran. Los espacios. Los espacios de todos los barrios, de Villa Salomé, de Villa, no sé, pues de San De todos los Antonio, rinconcitos, no vamos a rincones, discriminar ningún tanto lugar. de La Paz como del Alto. Del Alto, de la Chocalla, no sé, donde quieran, pero también Viacha, de los diferentes sí. pueblitos puede ser también, ¿por qué no? ¿Por qué Coroico, Copacabana, donde quieran que estén los libros, ahí estaremos nosotros. Así es, así que ya están invitados todos ustedes. Bueno, nos vamos a lo que venimos. Hoy día el tema es un tema antiguo, Sí. podríamos decir, y de lo que vamos a tener sorpresas próximamente. Pero el que va a presentar el tema es mi amigo Daniel, así que te cedo la palabra, Daniel. Claro que sí, gracias Javier. Vamos a tocar un tema que es ya lo ha dicho Jovi, está muy acorde con las fechas, porque estamos a una semana prácticamente de carnaval, y el tema que vamos a tocar hoy día es el simposio griego. Entonces, para hablar de este tema, yo voy a presentarles un libro, como estamos en la biblioteca. El libro es lo muestro, se llama Simposios y banquetes griegos de Carlos García Gual. Les presento rápidamente al autor. Carlos García Gual es un filólogo eminente español, todavía vivo, y él es experto, es una eminencia en la materia. Los libros que yo conozco de él son, aparte de Banquetes y Simposios Griegos, tiene un libro que se llama Los 7 sabios y 3 más, sobre la sabiduría griega. Tiene un libro sobre la secta del perro, que es sobre los cínicos, sobre esta corriente de filosofía cínica griega. Y hace unos años atrás se ha publicado una traducción muy fabulosa de La vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, que es una traducción hecha por él, directamente del griego. Entonces, para que ustedes vean la capacidad, la eminencia que tiene este hombre en la materia. Carlos García Gual lo repito, es una eminencia en la materia. Y tiene muchos otros libros más, por supuesto, pero de los que conozco yo son esos, los que los tengo y los que he ojeado, por lo menos, ¿no? Ahora, entro en la materia. El libro repasa esta institución social del simposio, porque es así. El simposio era una institución social que tiene su origen, dice García Gual, en el periodo inmediatamente después a la época arcaica griega, es decir, en la época aristocrática. Estamos hablando más o menos en la época homérica. Y después se democratiza en la Atenas ya democrática, dice García Gual. Y para repasar esta institución social, García Gual repasa 4 textos. El banquete a 4 autores griegos, mejor dicho. A Platón, a Jenofonte, a Plutarco, a Luciano de Samosata y a Anteo de Naucratis. Entonces el libro repasa esos 4 autores y por lo tanto 4 textos. Y se centra pero en el banquete de Platón. Y explica qué es el simposio. Ahora, sabemos, y ustedes lo saben perfectamente, el simposio era el momento donde se hablaba después de las comidas. No era la comida propiamente, no era el banquete como tal, sino que era el momento después. Y donde circulaba el vino, se bebía, se farreaba, había música, había etairas, había flautistas. Pero esto se diferencia en la época aristocrática. En el primer momento del simposio predominaba la música, la poesía, el baile. Después, en la Atenas democrática, como cuenta García Gual,
el simposio se centra más en la discusión filosófica. Y de eso trata el banquete de Platón. De eso trata el banquete de Platón. Pero el simposio, y cuando se centra más en la filosofía, cambia un poco su orientación. Y ya no está dedicado tanto a la música, a la poesía, sino a la discusión filosófica, a la preeminencia del pensamiento. Por lo tanto, siguiendo a este otro, voy a mostrar este otro libro, que es un libro sobre la paideia y los ideales de la cultura griega de Werner Jaeger. Jaeger nos dice, y si me permiten, voy a leerles un breve pasaje, muy corto por supuesto, porque tenemos... Dice, Platón es el creador de la nueva forma filosófica del simposio. El relato literario y la nueva interpretación filosófica de la antigua práctica social se asocian en él a la organización de la vida espiritual en su escuela. En la última época de Platón, este fondo del simposio se destaca con gran claridad. Eso es suficiente, eso. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Que el simposio como práctica social y donde era más preeminente la discusión filosófica, se desarrollaba en este marco que Werner Jaeger llama los ideales de la cultura griega y por lo tanto la paideia. La paideia es la educación, es la formación del hombre. La paideia era la creación del ideal del hombre griego. Entonces, de ahí la importancia del simposio como institución social, no solamente como momento de fiesta, que también es una maravilla, que también es lindo, relacionado con estas fechas, sino para los griegos era un momento de formación del hombre. Ahí se discutía los ideales del hombre. Y el contenido del banquete es ese. Y les voy a resumir, resumir lo que... Antes de que te vayas, avances, querido Dani, ese tema, entonces, vamos entendiendo el simposio, que obviamente nosotros escuchamos, no sé si diariamente, más en las universidades y gente relacionada a lo académico, es justamente cuando se nos invita a un simposio, es relacionarlo con un evento académico, ¿no? Y creo que es la última parte que es la que hemos heredado básicamente nosotros. Prácticamente sí. Porque hablar ahorita del simposio, todo el mundo ahorita es asociarlo con el tema académico, pero lo que vamos a tratar acá es el origen mismo del simposio, ¿no? Y que en realidad creo que es el más sustancioso, claro, el más valedero, ¿no? Sí. Y en este marco de la paideia, de la formación del hombre, lo que dice Werner Jaeger, dice que el simposio es la glorificación de la arete griega. La arete es la palabra que significa virtud, la virtud del hombre. Y esto hay que aclarar bien, porque estamos en el contexto griego, en el siglo IV a.C. El simposio era pues eminentemente masculino. Era eminentemente masculino. Solo participaban los hombres. Pero lo interesante, y eso está mal, por supuesto. Para ahora. Para ahora está mal. Pero para esa época claro, no, pues era normal. Pero lo interesante es que entre los personajes que van a participar del banquete de Platón, Sócrates hace participar, bueno, por boca suya, hace participar a una mujer, a Diótima, a una sacerdotisa, a una oráculo. Y Diótima es la que va a relatar un mito respecto a qué es el eros, qué es el amor. Porque el tema principal de la discusión en el simposio platónico es pues eros. Es la definición de qué es el amor. Y les digo rápidamente cuáles eran las posiciones, los discursos que dan los participantes en el banquete de Platón. Fedro dice eros, ¿y por qué les voy a plantear esto? Porque quisiera que discutamos estos temas. ¿Okay? Porque en el simposio lo que se hacía era eso. Había un simposiarca que además de establecer las reglas de cómo beber, cómo comer, qué hablar, planteaba temas para discutir. Y por eso estaban destinados a la formación de los ideales pero del hombre. Antes de eso era un preparativo enorme, es decir, hacían como un anticipo de lo que tenía que ser el lugar, el espacio, tenían que escoger la bebida, la comida, los juegos, los sátiros que eran importantes, que también voy a hablar de ellos, que son muy interesantes en esto del banquete de Platón. También la participación de las mujeres, que era igual interesante, porque no era cualquier mujer la que podía participar, eso también quiero hablarlo. Y la preparación que tenía este banquete era alucinante, porque era a muchos días, mucha planificación de
diferentes detalles del tema, de los invitados. Había también sorpresas bien raritas que pasaba dentro de los simposios, que después te quedabas con la boca abierta de las cosas que iban pasando. Entonces, en ese sentido es muy interesante lo que vamos a seguir viendo. Sí, claro. No, por supuesto, el Porque no era simposio era un solamente- evento, ¿no? Era un Sí. evento grande. Pero no se desarrollaba en cualquier lugar. Generalmente era en lugares o en casas de gente aristocrática, tipos ricos, si quieres, ¿no? O influyentes, políticos. Filósofos. No, claro. Exacto, entonces Por eso, es, igual- es claro, es dar lo que dice Jovi, es dar un poco en contexto a los que nos escuchan, nos ven, imaginarse más o menos que la trascendencia del simposio. Ahora, tampoco es lo que ahora nosotros acostumbramos a hacer, sentarnos alrededor de una mesa, sentados en nuestras sillas. Generalmente ellos estaban acostados, ¿verdad? Los triclinios. Claro, estaban acostados y hay muchas pinturas que reflejan esa época, ¿no? Griega y todas las reuniones donde nos vemos acostados, y yo creo que no he sido el único en que nos preguntamos por qué están pues recostados y están ahí en una reunión. Como diría, no están pues en su casa y descansando, sino están reunidos con otros. Son costumbres muy, muy curiosas y creo que hacen justamente y enriquecen esta discusión, la que quieres plantear tú. Claro. Y es bueno complementar, como dices. Y el tema de las mujeres también participaban, pero no dentro de la discusión del tema como tal, en realidad, ¿no? Sino un tanto sirviendo, por ejemplo, a los participantes, ¿no? Sirviendo el vino, sirviendo algunos bocadillos. Incluso hablan de otras mujeres un tanto más, si podemos definirlas, no sé, más bellas, pero que en realidad no llegaban al grado, si nos queremos imaginar, como damas de compañía, en realidad, ¿no? Sino eran personas que acompañaban de otra forma a estas discusiones, ¿no? Entonces, un poco para que no nos vayamos distanciando antes de que ingresemos a la discusión, ¿no? Y otros detallitos también que quisiera dar es como dice Freddy, ¿no? La participación de la mujer eran de mujeres que podían dar pensamientos, que podían dar ideas a la par. Y el simposio se llevaba después de haber tomado. Eso era lo más interesante. Después de haber comido y empezar a beber, cuando ya estabas más chispita, era donde te salían te salían las ideas más locas. Eso Pero era lo alucinante. y no era vino puro, ¿no ve? Tenía que ser Era mezclado con agua. Entonces, ¿no? Te ibas subiendo de a poquito, Ajá. y ibas creando más ideas y más ideas, porque el vino tiene esa capacidad no sé, de despertarte varias cosas y empiezas desinhibirte. Exacto, te desinhibe. Pero a veces sacas conclusiones muy buenas, pero a veces sacas unas conclusiones que también los filósofos sacaban. Claro, pero sin llegar, ¿no? a la extrema ebriedad, ¿no? Yo creo Claro, que es el aporte que hacen es muy importante, ¿no? Porque primero hay que tener claro el contexto. Exacto. Lo que dices, Freddy, es absolutamente pertinente. Estamos hablando de una época en que la realización del simposio era eminentemente aristocrático. No hacían donde sea y no hacía cualquiera. Pero lo que aclara Gual es que hay un cambio. Este simposio aristocrático es de la época inmediatamente posterior a la época arcaica griega. Después, cuando ya estamos en la Atenas democrática, el simposio se democratiza un poco, dice Carlos García Gual, y lo confirma Warner Jagger. Se democratiza un poco, es decir, se desarrolla un poco más. Ya no es tan elitista, digamos, ya no es tan aristocrático, pero sin embargo hay que enfatizar que sigue siendo un evento aristocrático y eminentemente masculino. Y no es que yo defienda eso, sino es lo que ocurría en ese contexto. Ocurría y estaba mal. Por eso la característica del banquete platónico, lo curioso es que participa una mujer por boca de Sócrates, que es Diótima, la sacerdotisa Diótima. Entonces, y además de eso, igual las aclaraciones que hace Jovi son sumamente importantes. Había preparativos, etcétera. Se tomaba vino aguado, no se tomaba vino puro. Tomar vino puro era considerado de los barbarois, en griego, el barbaroi, el extranjero. Claro, el vino puro no se tomaba, tenías que tomar vino aguado. Y había reglas para mezclar vino en proporciones exactas, etc. Todos esos pormenores del simposio que hacen un poco a la fiesta es otro tema, es otro mundo, es otro universo, que podríamos hacer otro programa de eso. Lo que yo he querido centrarme en la presentación un poco es cómo el simposio de haber se centrado en la música, en la poesía, en la danza,
después pasa a la filosofía. Ya. ¿Y por qué he querido plantearles eso? Porque creo que puede servirnos como un tema de discusión. Entonces, rápidamente paso a resumir lo que decían los participantes del simposio platónico. El tema central de la discusión del simposio platónico es Eros, la definición del amor. ¿Qué es el amor? Fedro dice, Eros es una potencia ética, inspira el valor y la audacia, la virtud y la felicidad. Pausanias, el amor del alma se opone al amor del cuerpo. Ahí está la diferenciación que después va a pasar a toda la civilización occidental. La diferenciación entre el amor físico y el amor espiritual, el amor del alma, el amor platónico famoso, ¿no es cierto? Erixímaco dice, Eros es la potencia universal que reconcilia los contrarios, mantiene la armonía del universo. Aristófanes, el Eros impulsa a restituir la unidad primitiva, es decir, conjunciona las cosas. Es el deseo erótico de fundirse con la mitad perdida. Agatón, Eros es la fuente de las 4 virtudes cardinales, sabiduría, valentía, prudencia y justicia. Y finalmente Sócrates, que como ya les adelanté, por boca de Sócrates habla Diótima, la única mujer que participa en este simposio. Y Diótima dice, el amor es un impulso hacia la plenitud del bien, es el esfuerzo espiritual y corporal que se sublima en la virtud y la sabiduría. El amor es el impulso hacia la plenitud del bien, es el esfuerzo espiritual y corporal que se sublima en la virtud y la sabiduría. Pues entonces, como ustedes pueden apreciar, eso es el cambio que ocurre. Y eso es bien importante porque eso es la pauta que marca el filosofar, la filosofía de Occidente, pues. Es la reflexión sobre el amor, sobre la virtud, la formación del ideal de hombre. Por eso Jaeger dice que el simposio en la época platónica es pues la glorificación de la arete, la glorificación de la virtud masculina. Y ese es el ideal del hombre que tenían los griegos. Entonces, creo que hasta aquí mi participación y este es el telón de fondo que yo quería plantearles para que hablemos sobre el simposio. Y por supuesto, matizado con estos temas tan pintorescos que hacen al simposio, que es la borrachera, la danza, la poesía, la música, etc. Lo que yo sí he escuchado, una historia que me ha llamado mucho la atención, es la que habla del amor y dice que nosotros éramos seres como una bolita, éramos completos, muy completos, y que como un castigo de un Dios nos han dividido. Y es por eso que nos vamos buscando una y otra vez a nuestra mitad, que algunos sí la encuentran, otras no, porque éramos uno antes. Ese es el discurso que da Aristófanes en el banquete platónico. Sí, que me ha encantado ese que antes éramos unidad, nos hemos separado, y el Eros es el deseo de buscar a tu mitad, para volver a fundirte. Exacto, y esa es la constante búsqueda, ¿no? Porque directamente no es fácil encontrar a la otra mitad, porque no sabes qué características tiene, cómo está vestido, no sabes nada. Entonces, ese vacío, esa necesidad de llenar, porque éramos completos. Entonces, ese vacío es el que queda cuando nos han dividido. Y yo creo que hasta ahorita podríamos seguir discutiendo eso, porque el ser humano tiene un vacío que quiere llenarlo, pero no necesariamente tiene que ser una pareja, ¿no? Pero es lo que se manejaba en lo que es el amor. Entonces, podríamos decir que el origen de la frase de la media naranja es el banquete de Platón. Podríamos decir. Sin embargo, que no había naranjas. No había naranjas. Sí, era la fruta que no estaba mezclada con es más actual, ¿no? Esa frase es más actual, ¿no? Sí. Quería dar también la bienvenida a las 7, que está aquí. Ha llegado 7 minutos tarde. La voy a tomar por sorpresa. A ver, tu opinión, 7 de estas cuestiones. De ese tema. Bueno, hola, Tu opinión del Dani. Radio Escuchas y también Freddy, Jovi, Javier y Daniel. Bueno, es un placer estar aquí para compartir con ustedes sobre este tema tan interesante como son los banquetes en la Grecia clásica. Exacto. Bueno, y claro, bueno, entonces la idea que le estoy cantando a Daniel es que, claro, el simposio viene de una cuestión más social y más de comida alrededor de la algarabía de una farra, pero en la época de Platón se transforma en una discusión filosófica
que es lo que básicamente creo que ya a nuestra época tampoco ya se hace discusión filosófica, los simposios a veces no tienen ese nivel, pero en el Platón supongo que sería el inventor, digamos, de esta parte de lo filosófico en los simposios. Bueno, no sé si el inventor, pero con él se instituye, digámoslo así, se introduce estos temas de discusión en el simposio como práctica social. Eso es lo que dice García Gual, siguiendo, porque estamos con la lectura de Gual. Sin embargo, no hay que olvidar que hay escritores expertos en la materia que cuestionan esto. ¿En qué sentido cuestionan? Y traigo a colación yo el libro La diosa blanca, de este mitólogo inglés que se llama Robert Graves. Robert Graves sostiene la siguiente tesis. Él dice que entre las prácticas de la Grecia arcaica y de todo el territorio del Mediterráneo, antes de instituirse la filosofía griega con Platón, con Sócrates, Aristóteles, etc., había una práctica de reflexión sobre los mitos referidos a la alabanza de la diosa mujer, de la diosa luna. Y lo que ocurre en esta institución de la filosofía ya más masculina, con Platón, Sócrates, etc., tratan de ocultar eso, ocultan. Y por eso el libro La diosa blanca de Robert Graves relata este mito poético de la diosa luna. Él dice que antes se adoraba este tipo de diosas, que eran mujeres, como la madre tierra, por ejemplo, como la Pachamama aquí. Entonces, él cuestiona ese cambio, porque él dice que todo eso después ha pasado a la formación del pensamiento occidental moderno y ha ocultado el verdadero mito poético, dice. Y por eso, perdón, Tomás, déjame acabar. Por eso es que Platón expulsa, ¿no ve? En la República, Platón va a expulsar a los poetas de su república ideal. Platón los expulsa. De toda la estructura, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque eran inservibles para él. Para él. Claro. Es decir, por eso, igual, el cambio de materia de discusión entre el simposio de la época aristocrática cercana a la época arcaica griega y el simposio platónico ya en plena Atenas democrática es bien importante por eso, porque ese cambio revela esa expulsión de la poesía, de la música, de las artes. Yo te quería preguntar, entonces, si había una otra filosofía, o sea, nuestra filosofía es hija de esa filosofía occidental, de Sí. Platón y Sócrates y toda esta gente. Básicamente pensamos así, ese es nuestro modelo de pensamiento. Entonces, ¿qué ha quedado de la otra filosofía, de la filosofía de la diosa luna? ¿Hay algo que ha quedado? Ha quedado mucho, por supuesto. ha quedado mucho. Lo que dice Robert Graves es que ha quedado todo eso, pero oculto. En los ritos mágicos, en Exacto, las la prácticas, magia. en los rituales, en la misma poesía y en el mismo arte, que es como subterráneo al canon de la ciencia, del raciocinio occidental, que se basa en la razón, etc. Exacto, la lógica. En la lógica todo clásica, lo escrito. Todo lo escrito. En realidad, Ha lo que, quedado por claro, debajo, las prácticas mágicas. lo que refiere Sí. Dani es básicamente lo que se refiere al tema de la música, la poesía, los rituales mágicos, todo eso ha quedado. Y para no cambiar o seguir en la línea que tú planteas, el momento mismo que el hombre empieza a reflexionar sobre sí mismo, toma conciencia de sí mismo, ya empieza a ser filosofía, ¿no? Algunos plantean desde ese punto de vista son los clásicos, si quieres, entre comillas, enemigos de los griegos, ¿no? De decir, no, los griegos son los inventores de la filosofía, ¿no? Y siempre le damos o le echamos esas flores a los griegos, ¿no? Pero sin embargo que decían que había pueblos más antiguos que ya reflexionaban sobre los temas, hablamos de los chinos, todo el tema de la cultura árabe en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí rescatamos y de lo que podemos o lo que nos hemos beneficiado nosotros de lo que decías, Javier, el tema de la cultura occidental y es el tema muy interesante, es que de los griegos heredamos esa costumbre, si queremos llamarle, al tema de la conversación, ¿no? El tema de la conversación, porque de ahí nace también el hecho de considerar el simposio como un momento que si bien es de esparcimiento,
pero que sí aporta a la formación de los jóvenes, por ejemplo, que aportan la formación y para que ellos sean ya personas maduras en todo sentido. Y se tocan temas muy profundos y a los que yo siempre he denominado temas eternos, temas como la muerte, el amor, la amistad, y por eso que no es raro que en el banquete de Platón, que incluso el autor de ese libro dice que está mal traducido, ¿no? Que no deberías llamarse el banquete de Platón, en realidad debería llamarse el simposio, en realidad, ¿no? Eso es lo correcto, si vamos al origen mismo de la palabra en griego, ¿no? Entonces, yo rescato eso y que se ha mantenido hasta ahora. Creo que muchos de nosotros disfrutamos de grandes tertulias entre nosotros, por ejemplo, acá presentes, o cuando estamos con otros amigos o familiares, después de ir a una cena, un almuerzo, tomamos una copita de vino y empezar a charlar de las cosas que nos inquietan en ese momento, que nos inquietan a nosotros, que inquietan a nuestra ciudad, a nuestro país. Esa yo creo que también tiene que seguir la intención de nosotros de seguir, no alejarnos tanto, porque esto de la tecnología como que ha hecho eso, ¿no? Que los grupos de WhatsApp, que los Zooms a distancia, que quieren como que un poco eliminar este ritual y esa costumbre tan bonita que es y provechosa que es el reunirse y conversar con las personas, ¿no? Y también otra cosita que podríamos ver en los simposios era que era en pro de un dios, ¿no ve? Entonces ese dios era el que adoraban, primero que era Dionisio, ¿no ve? Que era al dios, a ese era el que veneraban en los banquetes, y por eso es que había bebida, era una forma de soltarte, de sacar todo, sin tapujos, sin nada, era una forma de escape. Entonces eso era lo alucinante de los banquetes, porque te soltabas. Pero los hombres se sueltan y se vuelven locas, pero la verdad, porque ahí se podía ver a los sátiros, que eran los que hacían bromas de la sexualidad, del erotismo. Entonces, ahí te podías volver de colores, porque eran unas bromas que te quedabas, Dios mío, porque sí se hablaba de muchas cosas, de sexo, exacto, eran bromas coloradas que ahorita no podríamos contar, que yo sí he traído algunos cuentitos de ellos, pero no podría contar ahorita porque son muy picarescos, justamente como para carnavales, ¿no? Porque habla restricciones de edad. ¿Se tiene? Bueno, sale a las 11:30 el programa. Porque sí está. Imagínense nomás en su cabecita esos chistes picarescos de sexualidad, de erotismo, de machismo, feminismo. Entonces era alucinante los sátiros. La participación de los sátiros a mí me ha encantado en ese sentido, porque eran los que alegraban la fiesta y venían con cuernos y eran animales, pero eran seres humanos disfrazados, que eran los que daban la emoción al banquete, porque entraban y era divertido y era para que tú te sueltes y saques todo. Hacían la happy hour. Uy, sí, se volvían Lucas, pero la verdad, eso es lo que amenizaba mucho. Y lo que me encantaba era cómo el vino iba causando que te vayas soltando y hables tantas cosas. Hacías cuentos que no sabes si realmente eran reales, pero te imaginabas que podía haber pasado eso el ser humano, que hemos nacido como uno solo. Hablabas del amor, de la sexualidad, del erotismo, pero de manera suelta, sin tapujos. Eso era lo lindo de los simposios de griegos. Exacto. Bueno, yo como ha dicho Daniel, como los poetas inservibles, he traído un poema. Sí. Que me parece. Yo creo que más bien. Un poco para darle, ¿no? Una bofetada a Platón. Claro, yo creo que deberíamos haber hecho eso nosotros, igual traer alguito de poesía para un poquito recrear lo que era un simposio. Exacto. Pero la participación de las mujeres en esa época ya tampoco, no hubiera hecho eso. Pero sí puedo opinar y buscar igual, podríamos traer algunas poesías. Yo tengo algunas cosas que compartir también, pero damos a ver, empecemos entonces con la primera poesía de nuestro simposio. Sí, a ver, esto se llama Oda al Simposio. Autor. No ha sido muy creativo con el título, pero bueno. Oda al Simposio. Oh simposio ditirámbico y griego, déjame ser un francachelero, guitarrero,
y a ser posible te ruego, déjame ser el sermón, la diatriba y la estética. De Aristóteles la poética, de Platón el alma, de Esculapio el báculo. Oh simposio te venero, como los sátiros despellejados que alardeaban de su canto. Yo vago a tu vereda arrastrado, me lacera el ansia de beber y el agua de la lluvia me fascina cuando corro por las avenidas con la lengua negra. Lloro, por las calles lloro, oh simposio, déjame entrar, que las escaleras de este local manchadas ya están de la sangre de otras bestias. Que lo que yo diga será oro, que lo que yo cante será una piel de zorro. De la vida feral haré el parangón, como una foca haré el idiota, y de las mujeres que ríen de a dos, de las que ríen a solas, de las que me miran y no ríen, de todas haré la apología, el bolero de la rosa, de la farsa democrática, la aporía. Oh venerable simposiarca, beodo loco, ponme a prueba, canto, bailo, me paro de pies y de manos, de mis orejas salen rayos y de una astilla de mi cerebro creo el mundo entero. Dame un sitio en tu triclinium, Santo Padre, dame espacio en tu pradera, buen pastor, dame butaca en tu teatro regidor, que lo mío es triste, pero hará cantar, que lo mío es feo, mas sorprenderá, que lo mío es falso, pero me creerán. De entre las barbas de Sócrates, Beodo de Cicuta, desde los pestilentes sobacos de Diógenes, una brigada de pulgones avanza, mientras fascinado por la hetaira, vano carcelero de los héroes, Esquilo bebe encadenado. Indiscreto divulgador de incestos, Sófocles brinda con el oráculo. Su real sapo, Aristófanes, se bebe cartuchos de vino y a los pies de Sócrates dispara su ofensa. Por el contrario, Homero, ciego artero, entre bromas sondea mi verdad. La guerra entre la osadía y la prudencia, la guerra de Troya entre los idealistas y los materialistas, y en medio de la fiesta a cielo abierto, dentro del caballo carpintero, un batallón de corazones rojos por fin se dispone a atacar. Oh simposio ditirámbico y griego, déjame entrar. Bien. Bravo, aplausos. Pero que nos cuenten dónde se inspiró, de dónde sacó la ¿Y idea. por qué has llorado? ¿Por qué has llorado? Por favor. Has llorado por el simposio. Bueno, lo he escrito anoche. Bueno, sí, empezaron a escribirlo en la tarde, pero la primera parte, digamos. Después ya en mi casa en la noche he dicho, bueno, voy a completar esto y me ha salido todo esto. Entonces... ¿Y te has tomado un poquito de vino, algo para que te vayas a ¿Has invocado a Dionisio? Has invocado. No, estaba comiéndome un pan integral. Un poquito de vino, yo creo que te hubiera salido unas cosas más locas todavía. No, bueno, claro, aquí hago referencia, claro, he hecho una referencia como mucho a cosas griegas, ¿no? Platón, entonces, Aristóteles, la poética de Aristóteles, de Platón, el alma pongo, porque iba a poner de Platón el Fedón, Claro. el libro, Sí, el diálogo. Claro. que es sobre el alma. Fedón. Pero no, dije no, porque mucho ya, como mucha rima, ¿no? Platón, Fedón, no, Platón el alma. Bueno, así, estilístico. cosas así. Luego los sátiros despellejados, lo que vos decías de Claro, Marcias. de Marcias. Claro, me he acordado de Marcias, Sí. los sátiros, que es un sátiro que lo despellejan porque compite con Apolo. Sí, lo que nos ha contado Dani Claro, en el programa del Creo que cine, era ¿no? competencia de tocar la Flauta, ¿no? flauta, Los pero, instrumentos. bueno, yo lo pongo del canto. Mm. ¿Qué más? A ver, así referencias. Lloro por lo que, bueno, para darle drama también lloro, claro. Sí, porque está ahí Los Claro. sobacos drama. pestilentes de eso. Con los cínicos de los cínicos, Sí. ¿no? Son los cínicos. Los de Diógenes el Diógenes, cínico, sí. claro, Sí. que decían que era un pobre tipo que vivía así como por diosero, Claro. todo sucio. Su ¿no? barril, así. Entonces, por eso. Tenía una filosofía muy buena, muy interesante. De Luego, ¿qué más? Bueno, como ya está hablando de sátiros, por eso canto feral, la piel de zorro, entonces como de animal, lo que decía la Jovi, ¿no? Los animales, ¿no? De esas cosas. Y esto de simposiarca, porque yo entiendo que el simposiarca, el jefe, se elegía al que iba a ser el simposiarca, Claro. y este era el que te decía que tenías que beber, cuánto tenías que beber. Ajá. Y si tú no hacías caso, te daban una prueba, te tenían que dar una prueba. Como lo que hemos hecho en Coroico, más o menos. Una cosa así era. Y tenías que hacer una prueba. Y esas pruebas eran que cantes, que bailes desnudo, que hagas cosas raras así, Claro, ¿no? como una penitencia. Como una penitencia. Entonces, pues yo pongo, ponme a prueba, ¿no?
Claro, el simposiarca dirigía el simposio. Claro. Carlos García Gual, al inicio del libro cuenta todas estas reglas que regían el simposio. Había un simposiarca, la crátera los triclinios estaban alrededor de una crátera, que era una especie de tinaja, donde estaba el vino, y había otra crátera donde había el agua. Y como les decía hace un rato, se mezclaba el vino con el agua, siempre. Era un rasgo aristocrático para los griegos mezclar el vino con el agua, no podían tomar vino puro. El vino puro lo tomaban los bárbaros. Los griegos aristócratas tomaban vino mezclado con agua, y había que saber mezclar el vino con el agua, y había que saber beber. Cuando ocurre este cambio del carácter del simposio aristocrático al democrático, no es que dejan de beber, siguen bebiendo, solamente que Platón, por ejemplo, establece reglas de cómo beber, hasta dónde beber, cuándo irse, cosas así. Que más o menos pasa igual aquí en nuestra sociedad. Un buen borracho. Tienes que saber chuparte, dice. No es buen borracho. Era lo mismo. No es que dejan de beber. Es simplemente que ponen un poco de más reglas. Como los límites. Los griegos siempre hacían el tema de los límites, ¿no? Es decir, si vas a servirte una copa de vino, compartir, no llegas al estado de embriaguez total. Eso que no se malentienda, ¿no? O sea, no es que necesitamos llegar a estar borrachos para poder filosofar, digamos. Por ejemplo, eso no se malentiende el mensaje, ¿no? Sino que, como decía Jovis, es un poco de relajarte un poco, desinhibirte y dejar un poco que estés más contento en el momento en que estés reflexionando, quizás, ¿no? Entonces, que fluyan las ideas, ¿no? Directamente. Luego, también había otros detallitos que he visto también en el simposio, bueno, y en tu poesía que también está, ¿no? La parte de las mujeres, la describes igual ahí para hacerle poesía, ¿no? Que generalmente eso hacían los hombres alrededor de los simposios, porque generalmente creo que se sentaban a hablar del amor y siempre estaba el tema de la mujer, entonces de la complementariedad, ¿no? En sí. Sí, la mujer creo que participaba como, o sea, eran las etaidas, ¿no? Sí. Las prostitutas en realidad, pero claro, pero no dicen era que era... prostituta. Claro. Sí, decían que no, porque en realidad las función prostitutas eran otras. Sí, eran otras. Claro, sí, pero su función era más de hacer música, Exacto. tocar instrumentos y bailar. Exacto. Esa era su función ahí, ¿no? Este instrumento, el eulo, que es como dos flautas, que creo que la idea de eso es que es como la gaita, porque con una flauta estás tocando una nota todo el tiempo y con la otra estás variando, entonces tienes como una base ahí, es chévere ese instrumento. Y bueno, después hablo de, bueno, Sócrates, veo de cicuta, porque Sócrates muere tomando la cicuta, Diógenes Cínico, que era un pordiosero, luego, pero era un filósofo, claro, sí. Esquilo, carcelero de los héroes. Porque Esquilo es el que escribe sobre Prometeo encadenado, pues, la tragedia de Esquilo. Sí. Entonces, por eso le pongo esto, ¿no? Que es carcelero de los... Y Sófocles, indiscreto divulgador por Edipo. Claro. Divulgador de incesto, porque Edipo es un incesto, ¿no? Y Aristófanes, su real sapo, porque Aristófanes escribe las ranas, ¿no? Y en las ranas hace la burla de Sócrates. Sí. Por eso digo que dispara su ofensa a los pies de Sócrates, ¿no? Y bueno, Homero, que era ciego, que supuestamente, bueno, ahí hago referencia al caballo de Troya y esas Bien, cosas. Javier, eres el Cavafis boliviano, inspirado en temas griegos. La próxima va a ser la oda que al carnaval. Súper. Estamos en carnavales, sí. Entonces deberíamos meterle una horita al carnaval ahora, porque estamos nos quiere incentivar. Estamos en comadres. La simposiarca va a ser la Jovis hoy día de hoy. Pero había cositas bien pintorescas también en los banquetes, porque se supone que no había para que te puedas limpiar la boca. Entonces, sí, exacto, se limpiaban con migajas de pan y le daban al perro con el vino. No sé qué mezclas había, y había juegos bien interesantes con el vino. Esos tips. Que tenían que lanzar. Exacto. Lo que les quedaba en la copa lo lanzaban. Era como un juego, ¿no? Era un juego, tenía que apuntar, ¿no? Eran bien interesantes las cosas que había. Pero había cosas bien interesantes igual, porque había gente que no habían invitado, que de sorpresa llegaban, y sin embargo les daban... ¿No eran los mangueros? Más o menos ahorita les llamaríamos los mangueros, ¿no ves? Pero en esas épocas era gente que elegías, que realmente iba a aportar al simposio. Distinto. Exacto, era muy diferente a los mangueros de ahora, ¿no ves? Porque ahorita el manguero va y ya, ¿qué le importa? Y se toma, ¿no ves? En cambio, Aira no, era gente, era como elegir a un pensador
a él lo llevabas a un simposio para Súper. que aporte al tema que se iba a llevar en el simposio en sí. Eso Súper. era lo gratificante igual, porque había pensadores como Diógenes, como diferentes que los sacaban de la calle, pero eran pensadores, eran filósofos que te podían aportar mucho en un banquete. Súper. Para que sigan investigando, chicos, ¿no? Entonces, hay Exacto. muchas cosas que aprender. Y sobre el tema que ha planteado Dani justamente, y el que estamos tratando ahora, yo también he ido investigando un poco y no sé, anoche, esta mañana estaba pensando qué herencia nos ha dejado los simposios o dónde habré leído algo, ¿no? Entonces, Simposios en Bolivia claro, interesante. exactamente, ¿no? Entonces, yo he rescatado un libro que se llama El libro de la risa y el olvido de Milan Kundera, ¿no? Este checo que es muy maravilloso. Y en este libro hay un pasaje justamente que habla sobre una reunión, no quiero llamarlo simposio, pero muy parecida al simposio, ¿no? Que como decía ya las modernas tertulias, ¿no? Que ya han sido de moda para los intelectuales, literatos y poetas, ¿no? Y justamente un pasaje se llama Los poetas, y quiero leerles lo que he escrito justamente sobre esto, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? El estudiante esperó a Voltaire delante del Club de los Escritores y subió con él al primer piso. Atravesaron el guardarropa y al llegar a la sala oyeron ya el alegre vocerío. Voltaire abrió la puerta del salón y el estudiante vio alrededor de una ancha mesa a toda la poesía de su país. Habla, ¿no? A toda la poesía de la República Checa. Los veo a todos con Praga, iluminada al fondo, tal como era hace 15 años, cuando sus libros todavía no habían ido a parar al sótano estatal y ellos se sentaban alegres y ruidosos junto a una mesa ancha repleta de botellas. Los quiero a todos y me da vergüenza atribuirles nombres sacados al azar de la guía telefónica. Es decir, que en el libro Kundera no quiere dar los nombres verdaderos de esos poetas que se reunían. O sea, era una reunión que efectivamente se llevaba a cabo, ¿no? Ya que tengo que cubrir sus rostros con la máscara de un nombre inventado, quiero dárselos como un regalo, como un adorno y un tributo. Si los alumnos llaman Voltaire al adjunto, ¿por qué yo no podría llamar Goethe a mi gran y amado poeta? Enfrente de él, por ejemplo, está sentado Lermontov, y al lado de los ojos negros soñadores quiero llamarle Petrarca. Están también ahí Verlaine, Esenín y otros más a los que no vale la pena mencionar, y también hay entre ellos una persona que ha llegado seguramente por equivocación. Desde lejos, desde esta distancia de 2000 kilómetros, se nota que la poesía no lo ha obsequiado con su beso y que no le gustan los versos. Se llama Boccaccio. Voltaire cogió 2 sillas que estaban junto a la pared, las acercó a la mesa llena de botellas y les presentó a los poetas al estudiante. Los poetas hicieron un gesto cariñoso con la cabeza. El único que no le prestó atención fue Petrarca, porque estaba en ese preciso momento peleando con Boccaccio. Terminó su discusión diciendo: la mujer siempre nos supera de algún modo. Podría estar semanas enteras hablando de eso. Goethe lo provocó. Semanas enteras es demasiado. Háblanos al menos 10 minutos. Entonces, si se dan cuenta, es igual, ¿no? Lo que hablamos en un principio. Por ejemplo, aquí el tema de los poetas en el libro en concreto se refiere al tema de la mujer, por ejemplo, ¿no? Y para terminar, y no sea muy largo, también traigo a memoria a Pavlovich, un escritor paceño, boliviano, y en Memorias de un joven puro, ese título me encanta, sí, habla un poco, no relatando cómo suceden las cosas, pero habla sobre, por ejemplo, un juego muy tradicional, ya que también el simposio, como decía Jovi, se trataba de juegos, que ha sido muy popular en el siglo XX y que mantiene, creo que hasta el momento, en algunas personas que se reúnen, y es el famoso cacho, ¿no? El juego del cacho, el juego de los dados, para los jóvenes que no conocen. Saca un artículo con una pequeña definición. Como él está muy aficionado a los diccionarios, ¿no? De darles nuevos significados a las palabras, hace un esbozo de eso, ¿no? Les voy a leer unos cuantos para que no sea muy largo, ¿no? Dice: sobre el cacho, ¿no? En vista de la difusión de este popular deporte, que es practicado por muchísimos ciudadanos, especialmente los viernes por la noche,
He preparado este modesto vocabulario que será ampliado posteriormente con la colaboración de mis amigos que practican este noble y viril deporte del cacho. Dice, ¿qué es el viernes para los que juegan cacho, ¿no? Para los cacheros. Es el último día de la semana laborable. Se dice en muchas oficinas que en este día los empleados trabajan con mayor celeridad y eficiencia a la par que mucha ilusión. Eminentes tratadistas de psicología popular afirman que a los empleados les hace mucha ilusión la idea de postergar más o menos el retorno a su hogar, centro muchas veces de incomprensiones. Ese es el viernes para el que juega cacho. ¿Qué significa traenos 6? Expresión muy usual en los clubes de la localidad y de significado sobreentendido cuando se trata de una orden del parroquiano al mozo o camarero que sirve a la mesa. Este ya sabrá que lo que debe servir son 6 botellas de cerveza blanca boliviana nacional bien frías. Si el camarero pregunta ¿6 de qué?, querrá decir que acaba de llegar de un remoto pueblo, situado en una comarca alejada, enclavada en el extremo del altiplano boliviano, distante a 500 kilómetros de Caspa City. Y para terminar, ¿qué significa Singapur? Importante puerto de Malasia. En la terminología criolla usada por los jugadores de cacho, el Singapur es el Singani puro, noble bebida apreciada por un gran sector de la población boliviana. Claro, Y así te digo. Serían los simposios de los viernes de soltero, ¿no? Los simposios más o menos. Más o Y es menos, eso, ¿no? estaría Nuestro querido Paulovich. Excelente. Ajá, Excelente. No sé si quieres comentar algo, 7. Bueno, fue muy agradable todo esta conversación que tuvimos sobre los simposios, los banquetes en Grecia. Una oportunidad, ¿no?, para compartir ideas, intercambiar pensamientos, opiniones, ¿no es cierto? Y muy interesante. También estaba, ¿no?, ahí había teatro, poesía, música, aunque me pareció muy interesante lo que dijo Daniel sobre que en la República se expulsó a los poetas. Se expulsó a los poetas. Sí, yo estoy recién comenzando a leer ese libro y bueno, ya me interesa llegar a esa parte. Pero lo interesante es cómo ha ido cambiando los simposios ahora, ¿no? Es como si tuviéramos todavía los simposios, pero ya se ha cambiado totalmente, como los viernes de los varones que se reúnen, que toman, que juegan cacho. El jueves de comadres. Y el jueves de simposio las... también, ¿no? Pero es un simposio Una vez al año, pues, enloquecedor. ¿no? Tiene que ser nota. Claro, yo creo que deberíamos ser nosotras igual, así su viernes de cada viernes, porque esperar jueves de comadres para rayarnos y porque es una locura, les diré que es una locura. Las mujeres cuando se sueltan es, no, te asustas, Pero como tienen es clubs, esta ¿no? noche. Las mujeres, claro, no necesariamente que donde beben o alguna cosa, sino el tema de, no sé, los clubs de lectura, no sé, donde toman té. Claro, pero la idea de los simposios era beber, entonces tienes que embriagarte un poquito para que te salgan las Eso ideas. es cierto. ¿O no? Sí, claro. Pero si me permiten, Que no puede Javier, ser con un cafecito. Una última idea. Aparte Una agüita. de la fiesta y de beber todo, hay en el simposio, como institución social, como práctica, hay pues algo que es bien importante y que lo ha dicho Freddy, el tema de la formación del joven, del niño. No se olviden, por ejemplo, en el banquete de Platón aparece al final Alcibiades, que era el terrible infante de la política griega. Y Alcibiades estaba enamorado de Sócrates, era un jovenzuelo enamorado de Sócrates. Sócrates era un filósofo feo y se preguntaba cómo podía estar enamorado. Lo amaba. Un Pero Apolo es que de era ese por tipo. la persona, ¿Pero por qué? la Porque filosofía que en el tenía. simposio lo que se practicaba era la formación del discípulo. La formación. ¿Y a dónde quiero llegar? Y en la idea, en la razón de hablar sobre el simposio, lo podemos relacionar, por ejemplo, con la finalidad de esta biblioteca. Nosotros creemos en la difusión de la cultura, en la formación del ser humano. Claro. De lo contrario, no harías lo que tú haces, ¿no es cierto? Y en el simposio lo que se hacía era lo mismo, se creía en la formación del hombre, se creía en el humanismo, cosa que estamos perdiendo. Hay una socióloga norteamericana, la Martha Nussbaum, que dice que estamos en una tremenda crisis humanística.
Ella dice, porque se está privilegiando en la educación de los jóvenes, la educación técnica y no así la humana, estamos en una terrible crisis, dice, que tiene que ver con los valores democráticos, con valores de justicia, con estos temas que han hecho a la formación del ser humano, ¿no es cierto? Y a la posibilidad de vivir en sociedad y en civilización. Entonces, los griegos creían también en eso. Y creo que, aparte de la fiesta y de todo, en el tema del simposio, lo importante es eso. Pero a través de los simposios sacaban libros, ¿no? Escritos. Entonces, eso era lo enriquecedor, porque hacían libros. No era solamente que se quedaba a la deriva los pensamientos. Eso es lo interesante, ¿no? Que queda en los libros y que todavía podemos seguir analizando, estudiando, discutiendo. Sí, eso sería lo interesante, ¿no? Que realmente, bueno, el lenguaje escrito es muy importante, ¿no? Y ahí queda el registro de las cosas, porque si no se pierde, ¿no? Claro. Entonces, también por eso yo he hecho la oda al simposio, ya lo voy a ir mejorando. Tal vez sea como un poema, como lo de Walt Whitman, que escribió el mismo poema toda su vida, creo, ¿no? O sea, iba aumentando, ¿no? Las hojas de hierro, ¿no? Por ahí es así mi simposio. Bueno, yo creo que ya vamos terminando, ¿no? Ya estamos cumpliendo el tiempo. Ha sido genial, les agradezco muchísimo haber participado y bueno, espero que también esto sirva para la formación de los oyentes, de los que nos están oyendo. Porque sí es cierto, ¿no? Que es pues una pedagogía, una paideia, ¿no? Lo que hacemos, estamos haciendo una pedagogía también a través de este programa con todos ustedes, así que nada, les ofrecemos este programita, todo lo que hemos hablado, todos los que cada uno de nosotros ha podido aportar y para la formación de todos, ¿no? Y esa es la idea. Y sigamos con los simposios, pero ya no con tanta bebida, pero sí sería interesante que sigamos con los simposios porque son enriquecedores y aportan mucho a la sociedad. Si lo tomamos como dice Daniel, ¿no? Que es pro del crecimiento de los estudiantes, de la gente joven, yo creo que de ahí sería partir, ¿no? Porque organizamos un simposio en los anticafés. Exacto, sería interesante. Sí, ya vamos a convocar. Pero es que tenemos que cambiar el título de simposio porque eso dice beber. Entonces tendríamos que ver que se pueda beber, pero no pero tiene que ser echados, porque... Sí, es que también yo creo que es importante el hecho de estar echado porque te relaja más. Claro, estar sentado. Cuando estás echado, te sueltas mucho más, ¿no? En otro sentido, digamos. Sí, bueno, sí. Bueno, ya vamos a ir hablando cómo lo vamos a hacer, pero sería todo como todos nos echamos, cómo hacemos, no, tenemos que llevar un sofá. Claro, yo creo que tenemos que traernos una alfombrita, algo así, pero sería interesante recuperar lo que son los simposios y la finalidad que tenían estos, ¿no? Y también ya incluir a las mujeres, que ya aquí tenemos 2, entonces que sería interesante que venga más gente y más mujeres y podamos hablar. Guitarras, exacto, citas, y poneros un título, ¿no? Y poner qué temas quisiéramos tratar. Nuevamente, siempre el tema del amor es muy importante, ¿no? La pareja, el amor, la política, yo creo que religión. el siguiente tema nos ha dado pie Dani. Con este tema. Yo creo que el siguiente tema tendría que ser ese, ¿no? El tema del amor. Sí, yo creo que sí, que lo hemos dejado a medias, ¿no? Pero a mí me parecería... por 14 de febrero, dice la... Mira. Claro, sería interesante. Y justo va a ser para el 14 de febrero, que es San Valentín, entonces podríamos traer más para hacer nuestro simposio del amor. Ya, chicos. Y nos traemos unos vinitos así poquitos, pero nos traemos para que profundicemos un poquito más y se vuelva más ameno. Ya, chicos, muchas gracias y nada. Chao a todos. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos despedimos. Chao. Hasta luego. Chao, comadres.